Hermanos, Dios les bendiga en este día. Sean bienvenidos todos a la clase de la escuela dominical número 14. En esta ocasión vamos a tener la lectura de la palabra que nos dice revelar la gloria de Dios. Y quien no tenga su expositor puede encontrar la base bíblica en Juan 2, capítulo 2 del 1 al 12. Y para esto, hermanos, vamos a comenzar y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este día, Señor, que tú nos das el privilegio de leer, Señor, tu palabra, de estudiar tu palabra, Santo Dios, que nos es de bendición, Señor, a nuestras vidas. Padre, yo te ruego, Señor, bendiga los hogares, bendigas a mis hermanos, Padre, que en este día vamos a aprender juntos con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, al cual pidemos que tome control completo, Señor, de nuestras vidas, que recibamos, Señor, el consejo de tu palabra, Señor, mi Dios, y las grandes maravillas, Señor, que tú haces a través, Señor, de tu palabra, de tu poder, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te ruego, sanes a aquellos que estén enfermos y nos ayudes a todos, Señor, en este día, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, si estamos ahora en este estudio, vamos a empezar con nuestro cuarto trimestre. Y vamos a estar viendo a través de este cuarto trimestre el propósito de los milagros. Es algo que necesitamos en nuestras vidas, en nuestra fe, para que vivamos una vida plena en nuestro Señor Jesucristo, confiando en que Él sigue haciendo milagros, Él sigue siendo Él mismo. Y en esta ocasión vamos a estudiar sobre el milagro que hizo en ese lugar de Cana de Galilea, donde Él convirtió el agua en vino. Y vamos a comenzar nuestro estudio. Para esto vamos a leer un poco de la introducción para ver el propósito de los milagros que hizo nuestro Dios. Y dice de los milagros de Jesús que nunca fueron realizados únicamente para demostrar su poder o llamar la atención de la gente. Fueron señales que mostraban quién era Él realmente. Juan se refiere a los milagros como señales. En el Evangelio anota estas señales para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto nos dice Juan 20:31. Vemos que Jesús realizó obras sobrenaturales para bendición de quienes lo rodeaban y fomentar la fe de sus discípulos y dar gloria a Dios. Debe de ser la perspectiva que ha de conservar a todo creyente. Debemos de entender esto, que todo es para que el poder de Dios se manifieste y Él se lleve la gloria, la honra y el honor que solamente Él merece, porque solamente en Él son posibles todos los milagros. Vamos entonces a entrar a nuestro primer punto. La divinidad de Jesús no riñe contra la vida social saludable. Y vamos a ver nuestro punto A. Acompañó a su madre a una fiesta de bodas. Vamos a leer la palabra en el versículo 1 y 2 del capítulo 2 de Juan, el libro de San Juan. Dice la palabra: al tercer día se hicieron una boda en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Aquí vamos viendo estos dos primeros versículos, vamos a ver que
En nuestros tres objetivos tenemos el primero, aprender que los milagros son señales que revelan la gloria de Dios. Y el segundo es entender que los milagros son producidos para despertar la fe de los incrédulos. Y el tercero es conocer las dos razones principales para la operación de milagros. Nuestro pensamiento central dice: Jesús, co-creador con el Padre de todo lo que existe, convirtió el agua en vino para testimonio de su inmenso poder. Nuestro texto aéreo nos dice: si no hago las obras de mi Padre, no creáis, mas si las hago, aunque no creáis en mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y podemos ver que a través de las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo, esas son las señales que nos dan cuando estudiamos que Él es el Hijo del Dios viviente. Amén. Así de que vamos a comenzar. En esta ocasión vemos que los contrayentes eran familiares cercanos de Jesús y de María. En el contexto judío del tiempo de Jesús, una boda era una celebración muy importante que duraba hasta 7 días. Durante este tiempo los contrayentes mantenían abiertas las puertas de su casa, vestían sus ropas nupciales y llevaban coronas sobre la cabeza, y se les llamaba rey y reina, y su palabra era ley. El vino ocupaba un lugar importante en la fiesta. Y pues vemos que no solamente el vino, también la comida, si iban a estar con sus puertas abiertas por 7 días, pues era necesario la comida y el vino. El Señor y sus discípulos fueron invitados. El haber hecho acto de presencia a dicha boda era una demostración temprana de la importancia que el Señor le da a la familia. Ahora, vemos que Jesús fue invitado a compartir de una feliz unión matrimonial y a la cual asistió con sus seguidores. Una reunión donde impera el amor es siempre una ocasión para mostrar y compartir la presencia de Dios a quienes nos rodean. Es algo muy importante cuando está Dios. En esas ocasiones tan especiales podemos nosotros experimentar que cuando Dios está en medio de esas ocasiones, es algo muy especial, porque Él hace cosas muy grandes. Ahora, para poder también entender este estudio, hermanos, porque estamos hablando del agua que el Señor la convirtió en vino. Esto no es para que nosotros pensemos que podemos ser bebedores y tomadores de vino. Dice: no debemos tomar este pasaje como excusa para participar de fiestas mundanas e ingerir licor o bebidas embriagantes. Los que usan esto como excusa para sus hechos desordenados están abusando de la palabra de Dios y usándola como pretexto para apoyar sus propios deseos. Y tristemente en estos tiempos vemos de todo, porque tristemente el hombre ha sido engañado, tomando estos versículos para su propia conveniencia, para darse gusto en los deseos de su concupiscencia, de su carne, deseos carnales. Pero a través de la Biblia nosotros podemos comprobar que esto no es aceptable delante de Dios. Como por ejemplo tenemos el versículo en Proverbios 23:31 que nos ordena y nos dice: no miréis al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Aquí vemos que en este versículo
se nos aconseja ni siquiera a mirar, mucho menos a tocar, mucho menos a beber. Es algo que también vemos en Efesios 5:18, que nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:10 dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así es de que con este versículo cerramos todo, de que pues si no quiere ir al cielo, siga echándose sus copitas, más en estos tiempos que vienen los días que festejamos el Día de Gracias, que lo que deberíamos de hacer es estar llenos de Dios y no del vino, no de esas cosas que un tiempo nos tuvieron encarcelados, prisioneros. Yo fui uno de ellos y puedo testificar que desde que mi Dios me salvó, no he tomado más ese vino que solamente me llevaba a la desgracia, y para honra y gloria de Dios estoy aquí ahora enseñando la palabra de Dios, cuando el mismo diablo pone en la mente de la gente de embriagarse, y esto solamente empeora la vida del hombre. Así de que, hermanos, a través de la palabra de Dios nosotros podemos ver también en el tiempo de Noé, en Génesis 9:25, cuando vemos que Noé maldice a uno de sus hijos, y esto a causa de la embriaguez que él mismo, pues, se dice la palabra de Dios que tomó y bebió y se embriagó, y lo único que el resultado de esto fue que su hijo menor fue maldecido. También podemos ver, hermano, esto es bastante lo que podemos encontrar, lo que la Biblia dice del hecho de que no podemos volver atrás de donde Dios nos sacó. También vemos la historia de Lot, donde sus hijas lo embriagaron, le dieron vino a tomar, y a las últimas él terminó siendo el padre pues ya no se sabe qué le dirían, si papá o abuelo, porque pues de la más grande tuvo a un hijo que fue de los de Moab, y la menor la de los amonitas, y estos dos pueblos vemos que nunca se llevaron con el pueblo de Dios, siempre fueron todo lo contrario al pueblo de Dios en la idolatría y en adorar dioses que no son dioses. Así de que pues esto no es recomendable. Más bien, como dice la palabra, sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver nuestro punto B. Descendió con su madre ayudando a una familia. Para esto vamos a leer el versículo 3 y 4. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí vemos en la lectura que ya habían pasado varios días después del inicio de la celebración, y María viene a Jesús a comunicarle que se ha terminado el vino. La vergüenza y la humillación amenazaban la dicha del recién formado hogar, porque pues imagínense, después de varios días que se acabe los alimentos, pues es algo que pues no sería ya una fiesta, sino una lamentación. Aquí podemos también ver algo, hermanos. María no ejercía dominio o control sobre el ministerio de Jesús. Esto debería ser suficiente para los que piensan que ella era una mediadora entre Cristo y los humanos. La Biblia solo nos habla de la madre de Jesús como
una creyente llena de fe y dispuesta a buscar la ayuda de su Salvador. Igual que nosotros, en ninguna manera se la designa como mediadora de la iglesia. Y pues nosotros sabemos bien que la palabra dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y aquí vemos que María sugirió a Jesús que ese era el momento oportuno para manifestarse como Mesías e Hijo de Dios. Él no le negó su ayuda, pero le aclaró que su hora de presentarse como el enviado de Dios a este mundo aún no había llegado. Con estas palabras Jesús demostró que una cosa es el tiempo de Dios y otra el tiempo de los hombres. Lo que aprendemos de este acontecimiento es que como creador del universo, el Hijo de Dios tiene poder no solo para transformar el agua en vino, sino para producir de la nada cualquier cosa que se juzgue necesaria. Así es de que el propósito que Dios hace milagros, hermanos, es para aumentar nuestra fe y para seguir confiando en ese Dios poderoso que todo lo puede. Y si confiamos en Él, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a pasar a nuestro segundo punto. Su fin no era satisfacer los deseos físicos o materiales de la gente. Proveerles vino no era lo más importante. Vamos a ver aquí en el versículo 5 y 6. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Aquí a través de la palabra vemos que los judíos seguían practicando las leyes de purificación. Así es de que pues traer vino a la casa era algo pues que no va con lo que estamos leyendo. Si ellos se purificaban lavando sus manos, sus pies, esto era la creencia de ellos, que mientras más fuesen limpios, pues más iban a ser bendecidos por Dios. Pero aquí pues vemos un contraste en el cual podemos entender que pues si tomaban vino, hay muchos estudios que aún hemos tratado de averiguar este caso, en lo cual también en aquellos tiempos la palabra vino significaba no solamente vino que embriaga a la persona, sino también el jugo de la uva sin fermentar. En aquellos tiempos, pues una palabra quería decir varias cosas, y por eso es que se usó la palabra vino en esta ocasión, refiriéndose al jugo de uva. Gloria sea al Señor. Y leemos, Juan menciona las tinajas de la purificación, enormes vasijas en las que fácilmente cabían 90 litros de agua. El objetivo de estas era tener agua en casa para que los sirvientes pudieran lavar los pies y las manos de los visitantes. Las tinajas eran de piedra, pues la creencia judía era que ese material no admite impureza. Aunque los sirvientes no supieron el objetivo de estar alertas para cumplir con las órdenes de Jesús, ellos estaban listos para cooperar en todo. Ellos vemos que obedecieron lo que vamos a ver más adelante, lo que Dios, el Señor les dijo que hiciesen. Vamos a leer. Lo esencial era demostrar su poder divino. El versículo 7 y 8. Jesús les dijo: llenad estas tinajas, y las llenaron
hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestrasala, y se lo llevaron. Aquí vemos que Jesús ordenó a los criados que llenaran de agua las gigantescas tinajas de piedra. Ellos vemos que obedecieron, y podemos aprender de esto que todo lo que Dios nos manda hacer es un privilegio que nos concede de cooperar con Él, con la transformación de este mundo. Nuestro deber no es cuestionar o analizar científicamente cada palabra de la Biblia para ver si tiene sentido o si se ajusta a la razón y la inteligencia del hombre moderno. Nuestra actitud debe de ser como la del cristiano que dijo: yo no entiendo para creer, sino creo para entender. Es necesario creer, hermanos. Vemos que estos sirvientes fueron obedientes a las instrucciones del Señor, las llenaron hasta arriba. Lo que nadie sabía era que en ese momento el poderoso Hijo de Dios estaba a punto de realizar el primero de tantos milagros que servirían para dar testimonio de su inmenso poder. Este fue el primero de los milagros que él realizó. Así fue como ordenó a los sirvientes que sacaran del contenido de las tinajas y lo llevaran a la maestrasala. Es importante observar que el Señor no tocó el líquido en ningún momento. La omnipotencia de Jesús actuó y todo fue hecho como se necesitaba. Como ya lo señalamos, su objetivo no era simplemente agradar a su madre, ni mucho menos proveer más vino para que la gente de la fiesta quedara satisfecha. Su fin fue dar gloria al nombre de Dios. Aquel milagro solo fue el anticipo de muchos más y más espectaculares. Sus discípulos y los demás allí presentes reconocieron el poder creador del Hijo de Dios. Ese era el objetivo principal, hermanos, que sus discípulos pues comenzaban primero a estar con el Señor, y pues al ver que el Señor realizó este milagro de provisión para ese hogar, su mente aumentó. Pudieron ellos pensar con más fe que con Él no les faltaría nada. Vamos a ver el punto número 3. El fin de los milagros de Dios es producir fe en los creyentes. Este es el propósito principal, hermanos: producir fe en los creyentes, y cuanto más en aquellos que no conocen a Dios, ¿verdad? Porque pues podemos ver en mi vida, en su vida, que cuando vimos el poder de Dios realizarse en otras personas, pues eso nos trayó mucho la atención. Allí nació nuestra fe, allí empezamos a creer, y pues a través de los años, yo y usted somos testigos del poder de Dios. Y pues eso cada día aumenta nuestra fe, cada día nos da vida, cada día, en cada experiencia que usted vive, tanto en la enfermedad como en la necesidad, como en lo que es imposible para nosotros. Su palabra dice que para Él no hay nada imposible. Y esto abre un camino, esto abre nuestro corazón, abre nuestra mente, nuestro espíritu, le da fuerzas para poder seguir adelante creyendo que Él es fiel y Él es poderoso para hacer todo lo que nosotros no podemos hacer. Y si podemos testificar de su poder y de su gloria en su vida, en mi vida, cuántas ocasiones Él nos ha abierto puertas y nos ha proveído de cosas que, hermano, en abundancia, no podemos quejarnos.
Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno y seguimos viendo su mano poderosa todos los días de nuestras vidas. Él sigue siendo el mismo, Él sigue haciendo milagros. Y ¿cuál milagro más grande el que haya convertido su vida, mi vida, la haya cambiado? Si Él cambió el agua en vino, ¿cuánto más su vida? ¿Cuánto más mi vida, que es tan importante para mi descendencia, para mis vecinos, para donde yo trabajo? Hermanos, esto es muy grande y pues cierto dicho sea de paso, estamos por celebrar el Día de Gracias y pues cuánto más leyendo esta preciosa palabra donde nosotros aprendemos que todo se lo debemos a Él y debemos de estar bien agradecidos con todo lo que hace Él. Mire, pasó una pandemia que cuántas personas ya no están y hermano, cuánto no tenemos que agradecerle a nuestro Dios. Que en estos días su corazón sea lleno de agradecimiento por todo lo que Él obra y por lo que no obra, hermanos, porque es grande Él y como leíamos, es todo a su tiempo, no a nuestro tiempo. Todo a su tiempo es mejor, hermanos. Vamos a entrar a nuestro último punto. El fin de los milagros de Dios es producir fe en los creyentes. Los milagros son para atraer a los inconversos. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Porque podemos decir que el mejor vino lo sirve el Señor. Yo soy testigo de eso, hermanos. A veces me acuerdo de los tiempos de mi pasado y yo le puedo decir aún a aquellos con los que yo tomé que ahora he probado de un mejor vino, de un vino más poderoso que el vino que echaba solamente a perder mi vida. Ahora ese vino que yo tomo es poderoso para ayudarme y darme fuerzas a seguir creyendo, a seguir obrando, a, a seguir, hermano, trabajando en mi fe, en mi familia, en todo lo que ahora tiene valor, que antes pues una mente que, que se envuelve en el vino, hermano, no tiene mente ni para él mismo. Pero ahora estamos agradecidos con Dios que Él ha cambiado nuestras vidas. Vamos a leer el versículo, bueno, ya lo leímos, el 9 y el 10. Cuando el encargado de la fiesta, llamado aquí el maestresala, probó el vino, quedó asombrado por la calidad de este. Es probable que él no supiera que el vino venía de los cántaros de piedra. Fue al novio agradecerle el detalle de brindarles con el mejor vino cuando ya la fiesta estaba por concluir. Los sirvientes eran los testigos del milagro, mas no fueron ellos los que testificaron de la grandeza del mismo. Fue alguien que no vio la obra de Jesús quien testificó de la bondad de la misma. Y así nosotros, por eso es que es muy importante dar buen testimonio, hermanos, porque así el nombre de Dios es glorificado, así la gente que nos conoció puede decir que Dios está en nuestras vidas, que ya no somos los mismos. Aquí vemos que Dios obró sobre el agua y la transformó en vino. Igualmente impresionados deben quedar aquellos que pueden ver una vida transformada por Jesús.
Esto es algo que no se puede explicar. La palabra de Dios dice que solamente Él cambia la mente y el corazón del hombre, y, y ser testigo de ello, hermano, es algo maravilloso. Nos debemos de alegrar en que tenemos al poderoso, tenemos a aquel que cambia la vida, que cambia la mente. Si cambió el agua, la convirtió en vino, hermanos. Es algo maravilloso lo que nuestro Dios hace. Así es de que la gloria de Dios, que pudo transformar el agua en vino, es suficiente para seguir obrando milagros en cualquier lugar en el que se invite a Jesucristo. El poder transformador del Señor puede cambiar instantánea y permanentemente la vida incolora, insípida y devaluada del ser humano en un manantial de riqueza espiritual, moral y social. Aquí vemos, está hablando de que Él puede cambiar la vida moral de una persona. Es por eso que la palabra de Dios no se contradice. ¿Usted cree que una persona embriagada, borracho, va a dar ejemplo de moral? No, hermanos, todo lo contrario. Más bien de un payasito del cual toda la gente se ríe. Pero aquí podemos ver que el transformador de las vidas es Jesucristo. Él es el que, hermano, cambia las vidas de una manera tan especial, en la cual nosotros podemos vivir una vida plena en Él. Nosotros podemos ser testigos de su gloria y de su poder. Y vamos a ver el punto B. Los milagros son para afirmar a los convertidos. Para eso vamos a leer nuestros últimos dos versículos, el 11 y el 12. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Mire, aquí en este último versículo yo he visto a veces que se discute mucho sobre la mamá de Jesús, que él fue el único hijo, y aquí la palabra de Dios es tan clara que a veces nos tratan de engañar diciendo que hablaba de los discípulos, que ellos eran hijos, dando a entender que no tenía hijos, pero aquí vemos sus hermanos y sus discípulos, bien claro que ella tuvo más hijos con José, y pues sabemos que el primogénito, el primero, fue nuestro Señor Jesucristo, y Él fue puesto en su vientre a través del Espíritu Santo de Dios. Así de que una palabra bien clara aquí encontramos. Y vamos a ver que este fue el principio de señales. Vamos a ver que por un lado los milagros realizados por el poder de Dios tienen el objetivo de atraer a los inconversos a Cristo. Por el otro, esas obras maravillosas que vienen en respuesta a la oración sirven para afirmar la fe de los que ya creen en el Señor. En cada milagro, la gloria de Jesús, la grandeza de su divinidad y la plenitud de su omnipotencia se manifiestan para bendición de los creyentes. Tenemos ese privilegio tan grande de tener a nuestro Señor Jesucristo, el poder de su Santo Espíritu en nuestras vidas, hermanos. En el caso de la fiesta de Cana es probable que aún hubiera muchas interrogantes, dudas y muchas indecisiones en los discípulos, pero a través de este milagro la fe de ellos fue aumentada de tal forma que Juan dice, y sus discípulos creyeron en él. Este era el objetivo principal, el propósito de esas señales que hizo el Señor.
Así de que la gracia y el poder de Jesús siguen presentes y en sus obras nosotros encontramos bases para confiar plenamente en Él. En cualquier necesidad, la gracia de Dios se manifiesta como una confirmación de su palabra. Y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura, como lo estipuló mismo Jesús. Él mismo lo dijo, hermanos. Buscad primeramente el reino y su justicia, y todo lo que necesites vendrá por añadidura. ¿Por qué estarás pasando en estos días en los cuales pues son días difíciles? Viene el frío, el invierno. Tal vez en esta semana que sigo mencionando el Día de Gracias que viene, tal vez no tengas ni para proveer a los tuyos. Solo Dios sabe por qué estés pasando, tu fe siendo probada, consecuencias tal vez de malas decisiones, pero lo importante, lo más importante es que acabamos de estudiar sobre el poder de Dios. ¿Acaso Él no podrá cambiar este día para ti, esta semana para ti? Él es poderoso para hacerlo. Jesús le dijo a Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú lo crees, lo que acabamos de estudiar, lo que acabamos de ver, Dios puede hacer grandes cosas en este día. Yo con esto concluyo y quiero hacer una oración por todos aquellos que estén pasando por momentos difíciles. Dios sabe todas las cosas, Dios sabe tu condición, Dios sabe tu situación y Él es justo y fiel para ayudarnos en todo. Padre, te doy gracias, bendito Dios, por este privilegio que nos da, Señor mi Dios, de creer en ti, Señor, a través de tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra, que es poderosa y fiel, Señor. Todo pasará, dice tu palabra, pero tu palabra no pasará, Señor mi Dios. Yo te ruego, Señor, por quien esté viendo, Señor, este video, Señor, aún por los hogares, Señor, de mis hermanos, Padre, que tú te glorifiques, Señor, que tú hagas, Señor, algo en este día, Señor, en las vidas, Padre Santo, que toque su fe, toque su espíritu, su corazón, Señor mi Dios. Que tú, Señor, proveas, Padre Santo, para aquellos que no tienen, Señor, para aquellos que están pasando por tiempos difíciles, Señor. Glorifica tu nombre como lo has hecho en mi vida, Señor. Yo soy testigo, Señor, que en un día, Padre Santo, así también yo estuve en situaciones difíciles y tú, Señor, obraste, Padre Santo, en el mismo día con tu gloria y tu poder, Señor. Es por eso que creo en la enseñanza de tu palabra, Señor. Creo, Señor, en los cambios, Padre, que tú puedes hacer de un momento a otro, Señor, en un hogar, Padre, en una familia. Glorifica tu nombre, Señor, en este día, Padre Santo. Y aquel que no tiene, Señor, tú te glorifiques con poder sobre su vida, Señor, y provea, Señor, para su hogar, para sus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor mi Dios. Vamos a seguir estudiando, hermanos, sobre los propósitos de los milagros de Dios. Para la siguiente semana, tómese su tiempo y el siguiente estudio va a estar basado en la base bíblica de Marcos, versículo 2, del 1 al 12. Así es de que si estudiamos la palabra de Dios, nosotros podemos aprender y podemos juntos aprender de lo que Dios hace y tiene preparado cada semana para nuestras vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde y esperamos vernos pronto
Amén.